Hoy te presento un capítulo especial. Hipitecas. Por mucho que se esforzara el aparato represivo, ya no era posible parar la rebelión psicodélica. Tanto en México como en Estados Unidos, los hippies gringos llegaron a establecer incontables contactos con jóvenes mexicanos, que en general eran afines y que, a pesar de la enorme diferencia entre ambos países, compartían una profunda insatisfacción ante los asfixiantes modos de vida que bloqueaban la expresión libre y natural. Estos chavos mexicanos se dejaron el pelo largo y probaron los ácidos, pero también emprendieron las peregrinaciones a Huautla y Real de 14. De vuelta a las ciudades, llevaban las plantas de poder a sus amigos. O no faltaba la chava buena onda que se hacía de amigos en Huautla, por lo que después le bajaban los hongos hasta su casa en la ciudad, de donde estos se desparramaban en diversas direcciones. Enrique Marroquín, sacerdote y antropólogo, autor de La contracultura como protesta, planteó que estos hippies mexicanos debían ser llamados hipitecas, hippies aztecas, hippies toltecas, para diferenciarlos de los hippies de Estados Unidos. La distinción es necesaria porque, si bien coincidieron en el gustito por los alucinógenos y en la experiencia extática, los mexicanos se identificaron con los indios, pues, consciente o inconscientemente, comprendieron que ellos conocían las plantas de poder desde muchos siglos antes, lo que les confería el rango de expertos y de maestros. Además, aunque muchos hipitecas eran de clase media, güeritos y de tez blanca, pronto se incorporaron a la macicez numerosos grupos de chavos prietos y pobretones, que con el pelo largo parecían indios, porque prácticamente lo eran. En ellos, el mestizaje se había cargado hacia el sector indígena. En un país rabiosamente racista como México, era una verdadera revolución que grandes sectores de jóvenes se identificaran y se solidarizaran con los indios. Solo durante el auge del muralismo, en los años 30, había ocurrido algo semejante, pero en mucho menor escala, cuando grupos de intelectuales nacionalistas siguieron la moda Diego y Frida y manifestaron su admiración por los indios. Pero en esa época, el indigenismo estaba de moda. Por supuesto, salvo excepciones, los hipitecas no establecieron una relación muy estrecha con los indígenas, pero jamás los vieron por encima, ni trataron de manipularlos, sino que, en buena medida, se vistieron como ellos, pues les gustaban los huipiles, rebozos, faldones, guaraches, camisas y pantalones de manta, los jorongos, zarapes, collares y brazaletes. Admiraron sus artesanías y después las aprovecharon como punto de partida para crear un estilo especial, inconfundible, de artesanía hipiteca. También les gustaba viajar con sus alucinógenos en las pirámides de Teotihuacán, Tula, Xochicalco o Monte Albán para estar inmersos en una atmósfera sagrada. En las grandes ciudades, especialmente la de México, también surgieron grupos de hipitecas que viajaban y se atizaban en sus casas y departamentos, decorados a bases de carteles o pósters de rocanroleros o de diseños psicodélicos. También les gustaban los mandalas y los dharma seals, adheribles para pegarse en ventanas o cristales, cuyo diseño se encendía a trasluz, o las lamparitas de luces psicodélicas, intermitentes o giratorias, y los móviles. Toda la atmósfera conspiraba para pasar al otro lado, y ya debidamente hasta la madre
salir a rolaquearla. A los que les gustaba el rock en vivo iban a los cafés cantantes de fin de la década. Schiafarello, a Plain Soleil, Ullaballo, o a los clubes nocturnos con show rock and rollero, Veranda, Champaña, Agogó, Terraza Casino, para oír a los viejos y nuevos grupos como Javier Batis y los Sphinx, los Duke Dukes, Peace and Love, los Tequila, los Sinners. En el Champaña, Agogó se presentaba un trío de hippies, Antonio Cepeda, Luis Urias y Misha, que se decían patafísicos. Ya de madrugada se reventaban un show de pachequez absoluta, en el que se convulsionaban como epilépticos dostoyevskianos, mientras Batis y los Sphinx a su vez improvisaban ruidos locos. Este espectáculo se llamaba El Inconsciente Colectivo. En Acapulco, los psicodélicos oían al Pájaro y Love Army, en el Whisky a Go-Go. En Tijuana, a los TJS. Las hipitecas, para entonces, usaban minúsculas minifaldas o faldones indios o hindúes. Por ningún motivo se ponían brasier, y tampoco se maquillaban, ni se rasuraban las axilas, o se depilaban las piernas. Los hombres usaban pantalones acampanados, chalecos de piel sobre el torso desnudo, o camisas de indio. Andaban descalzos o de guarache, o sea, eran patancha, muy andados. En 1967, el bello parque hundido de la Ciudad de México tuvo una fugaz condición de centro hipiteca, donde los chavos se atizaban, meditaban, hacían yoga, conectaban o intercambiaban ondas. ¿Ya oíste a Vanilla Fudge? ¿Ya leíste Vida Impersonal? ¿O El Kybalión? Un día se les ocurrió organizar una especie de be-in, que en México más bien tuvo características de mitin de oposición. Se reunieron varios cientos de greñudos y oyeron los rollos de Horacio Barbarroja, de Darío el Pintor, de Gagarín el de la Lira y de Juan el de las Flores. Todos sentían que la represión estaba en el aire y procuraban no dar motivo para que los macanearan. Sin embargo, la policía no necesitaba razones y procedió a dispersarlos. Los macizos, cuya ingenuidad era proverbial, muy correctos, pidieron tiempo para recoger la basura que habían tirado, y después de barrer y trapear las honduras del parque a la voz de All Together Now, la canción de los Beatles, se reagruparon en insurgentes y marcharon, cantaron y dieron flores a peatones y automovilistas. Al llegar al Ángel de la Independencia, los granaderos los recibieron a macanazos. A partir de ese momento, se incrementó la represión antijipiteca. Algunos decían que el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, alias El Mandril, detestaba a los greñudos porque su hijo, Alfredito, le salió marihuano y pseudo rocanrolero. Había quien juraba haberlo visto en Huautla, comiendo hongos. En todo caso, las autoridades mexicanas, como antes los reporteros de Excelsior, mostraron una particular fobia hacia los hipiosos. Los arrestos tenían lugar sin motivo alguno, simplemente porque los agentes veían a jóvenes con el pelo largo. Los rapaban, los golpeaban, los extorsionaban y después los consignaban por delitos contra la salud. De 1968 a 1972, la Crugia F de la cárcel de Lecumberri acabó como la de Teotitlán, con hongos, flores, signos de la paz, murales psicodélicos,
y rock pesado en los altavoces del patio. Sus nuevos inquilinos eran los presos macizos, que con el tiempo fueron decenas de miles. Por supuesto, era un error grave encarcelar a los macizos, porque, aunque violaban la ley al fumar marihuana y algunos la traficaban, en realidad no eran delincuentes, o lo eran de un tipo muy especial, y en todo caso requerían un tratamiento de otra naturaleza, pues en la cárcel eran expuestos a los delitos más graves, y existía la posibilidad, que no se dio mucho, de que se volvieran verdaderos criminales. Los hipitecas eran perfectamente conscientes de su rechazo al sistema, y algunos de ellos también creían que podían cambiarlo a través de los alucinógenos. El lugar común: vaciar LSD en los grandes depósitos de agua de las ciudades. En tanto, había que vivir de algo. Algunos eran artistas, pintores y músicos sobre todo. Otros hacían artesanías. Unos más hipeaban a gusto con dinero, que aún les daba papito. Por supuesto, había profesionistas jóvenes. Otros tenían oficios. Eran mecánicos, sastres, técnicos de electrónica o empleados, hasta sobrecargos de aviación. Todos ejercían sus habilidades en medio de los viajes y el rock and roll. Pero otros más estaban empecinados en la hueva y la pasadez total, y malvivían del taloneo, que era pedir limosna a la gente, un cualquier. Y de los demás hippies, que los alivianaban un rato y después los mandaban a volar. Esto hacía que hubiera hipitecas muy gandallas. Una buena cantidad se dedicó al dilereo, vender marihuana, ácidos, hongos, mezcalina, psilocibina, hashish, cocaína, velocidad, lo que fuera. Lo hacían convencidos de que llevaban el alimento para la cabeza, el vehículo para que los demás se prendieran y se les quitaran lo fresa. Se decían muerteros porque mataban la personalidad chafa para que naciera el hombre nuevo. Además decían, alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué no ellos? Se lanzaban a las faldas del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl o del Pico de Orizaba. También se internaban en las sierras oaxaqueñas, guerrerenses, michoacana, jalisciense, y regresaban al DF, cargados de kilos de marihuana que revendían con excesivas ganancias. Otros se lanzaban a San Francisco y compraban ácidos de Owsley en $1, aunque muchas veces les regalaban el LSD y después los revendían en 4. No faltaron los hipitecas, que se pusieron más ambiciosos y trataron de expandirse llevando marihuana a Estados Unidos. Where the real money was. Pero acabaron en Lecumberri y realmente nunca hubo una verdadera mafia de hippies traficantes. La forma de hablar de los hipitecas era muy sugerente, un caló que combinaba neologismos con términos de los estratos bajos, carcelarios, y se mezclaba con coloquialismos del inglés gringos. Así es que se producía un auténtico spanglish, hippie, friquear, freak out, join, dealer, stone o estoncismo, stunt, high. Algunos de los términos eran totalmente nuevos. Chido, irigote o, si no, añadía nuevos sentidos a palabras existentes, pues denotaban cosas, condiciones o estados que no se conocían, o no con el significado que adquirían después de la experiencia psicodélica. La onda, agarrar la onda, salirse de la onda, ser buena o mala onda, el patín, las vibras, azotarse, aplatanarse, alivianarse, friquearse, prenderse, atizarse, quemar.
En buena medida, los psicodélicos sentían que estaban inventando el mundo y que debían volver a nombrar las cosas. Jugaban mucho con las palabras. Se decían maestros o hijos, como obvio pero irónico, signos de paz, amor y familiaridad, y utilizaban en abundancia las mal llamadas malas palabras. Así es que, entre groserías y caló, lo que después fue llamado lenguaje de la onda, en momentos podía ser un verdadero código para iniciados. A veces, la decodificación era muy fácil, como cuando se puso de moda hablar al revés, al berré, lo cual consistía en invertir las palabras bisílabas y en desplazar al final la primera sílaba de las trisílabas. Joy, hijo. Dope, pedo. Cadachín, chingada. Garrochi, cigarro. Pero ciertamente podía ser más hermético cuando se refería a la droga. Ya sábanas. Ese guato de moronga es puro guarumo y los ojetes quieren una quiniela. ¡Qué vergas! Mejor llégale a esta roja cincema del volcán. Son puras coliflores. Me cae que te despedorra. Todo mundo hablaba de astrología. Lo primero que se preguntaba era, ¿cuál es tu signo? O, ¿a que te adivino el signo? A veces no se mencionaban nombres, sino que se decían cosas como, llegó la Géminis con un Tauro y la Capricornia se salió de onda. Los jipitecas tenían su carta astrológica y con ella querían media con precisión su ingreso en la era de Acuario, el león que dejaría atrás la fe ciega de la era de Piscis para que los misterios se revelaran. La nueva era no empezaba a funcionar a una hora exacta, aunque técnicamente se iniciaba en el 2001, sino que se trataba de algo individual. Había quienes entraron en la era de Acuario desde el siglo XIX y a lo largo del XX, y otros sin duda seguirían en la era de Piscis, ya bien avanzado el siglo XXI, a partir de que veían a la astrología como una fascinante muestra de tipos psicológicos. Les gustaba porque era irracional, mágica. Naturalmente, con esto se inició lo que en los 80 y 90 fue un auge astrológico. Algunos se reunieron para formar comunas rurales, porque tenían una elevada conciencia del deterioro ambiental en las ciudades y preferían la onda, no smog. De esta forma se inició la conciencia ecológica, que se manifestó con fuerza en todo México a partir de los años 80. Los chavos querían integrarse con la naturaleza y bastarse por sí mismos para romper la enajenante dependencia al sistema. Como podían, cultivaban, cosechaban sus verduras y usaban fertilizantes naturales al compás del rock and roll mientras viajaban con LSD, hongos o peyote, o fumaban marihuana. Siempre fumaban marihuana. Liada en cigarros, en pipas, comunes o de agua, o en hookahs. Por supuesto, ellos mismos la cultivaban. No había líderes formales, aunque siempre predominaba una personalidad. Y todos se quitaban la ropa a cada rato. Eran muy liberales en cuanto a la fidelidad de las parejas. Los niños eran un poco hijos de todos, porque se trataba de experimentar un nuevo concepto de familia. También hacían artesanías, ropa de piel o de tela colorida, objetos de Shakira, collares, pulseras, matabachas, etc. Casi todos se inclinaban por el vegetarianismo y el naturismo. Las comunas jipitecas funcionaron accidentalmente durante algunos años, y en los años 70 se volvieron urbanas, pues los integrantes renunciaron al ideal de los pequeños núcleos humanos que se autoabastecen
en la medida de lo posible y que crean sus propias reglas de comportamiento. Entre las más notorias se hallaba la de los chavos adinerados, que se conoció como Hotel Gurdjieff, la de El Vergel, en el Valle de Oaxaca, capitaneada por Margarita Dalton, hermana de Roque Dalton y autora de la novela Larga Sinfonía en D, en cuyas siglas también se lee LCD, Arcoíris de Uruapan, y la de Huehuecoyotl en Amatlán, en las alturas de Tepoztlán, la única que no solo logró sobrevivir hasta los años 90, sino que se volvió próspera. Muchas gracias por tu visita. Ya te las sábanas. No te pierdas el próximo capítulo. La Onda.